quieren venir a su presencia a alabarle? Haremos esta mañana una cuarta intervención acerca del tema que hemos estado desarrollando. Y fíjese de que ahora decía Xiomarita en el lapso de los anuncios acerca del día viernes. Si usted tiene tiempo, si usted tiene tiempo, si usted tiene tiempo. Si yo le pregunto si usted tiene tiempo, usted me dice que no. No tenemos tiempo. Siempre estamos ocupados. Siempre hay algo que hacer. Y es ahí donde esta mañana yo voy a llegar a su corazón. Quiero que el Espíritu Santo pueda tocar y quebrar en alguna manera aquellas cosas que nosotros nos hemos empoderado y que le corresponden al Señor en realidad dirigirlas en nuestra vida. Considero, hermano, que muchas veces, y al hacer un análisis de lo que hoy vamos a hablar, nos hemos tomado la atribución del tiempo como si nosotros fuéramos los dueños del tiempo. Fíjese de que es interesante, pero algunas de las cosas que en nuestra vida no administramos bien es el tiempo. Es el tiempo. Usted y yo, y ya vamos a ver, vamos a hacer algunos detalles. Es increíble. A manera de que vayamos como que familiarizándonos con el tema, piense por un momento, ¿cuánto hemos cambiado a través del tiempo? ¿Se recuerda antes? Yo me estaba ahorita riendo porque cada vez que quería darle la mano a un hermano que estaba atrás, ya la camisa me estorba. Es la camisa. Quizás de tanta lavada se me ha ido haciendo más pequeña. Pero, amén, a mí me pasa también. Y si usted se fija, el tiempo avanza sin estar viendo quién lo aprovecha y quién no lo aprovecha. El tiempo será tan duro a través de nuestra vida que pasaron 10 años y de pronto podemos despertar y preguntarnos, ¿qué he hecho en estos 10 años? No he avanzado. En lugar de crecer, bajé. En lugar de lograr, fracasé. En lugar de sumar, resté. Pero el problema es el tiempo. El tiempo es que tiene la culpa de todo lo que yo no puedo hacer. No lo creo. No lo creo. Quiero que vayamos a la palabra, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y sé que el Espíritu Santo esta mañana va a traer a nuestros corazones guianza, iglesia, acerca de ese problema que todos tenemos. Capítulo 5 de Efesios. Cuando lo tenga puesto de pie, me dice un fuerte amén. Capítulo 5, vea por favor el verso 15. Verso 15. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lea conmigo el verso 16 a la cuenta de 1, 2, 3. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, a través de esta palabra, por favor, habla a nuestros corazones. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que esta palabra no caiga en saco roto, Señor, sino que caiga en tierra fértil para que podamos llevar frutos, Señor, al 100%. Ayúdanos, Señor, a ser oidores que atesoran esta palabra y que te piden, Espíritu Santo, que nos des fuerza para que día a día veamos los resultados de ella. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Si me ayudan con monitores una vez más, por favor. Efesios. Cuando nosotros hablamos, iglesia, del valor del tiempo, encontré algo que me llamó mucho la atención. Para comprender el valor, por ejemplo, de un año,
deberíamos de preguntarle a un estudiante que ha suspendido o ha perdido su examen final. Él podría decirnos qué tan valioso es un año perdido. Cuando queremos comprender el valor de un mes, podríamos preguntarle a una madre que en lugar de dar a luz a los 9 meses, dio a luz a los 8 meses. Ella podría darnos una explicación de qué tan importante pudo haber sido un mes. Si usted y yo queremos saber el valor de una semana, podríamos preguntarle a un editor de una publicación en el periódico que está esperando ansiosamente que su publicación salga a la luz y que otros se den cuenta de lo que él ha escrito. Si queremos comprender el valor de una hora, podemos preguntarle a los novios que se desesperan cuando quieren ver a su amado, cuando quieren ver a la persona que están aprendiendo a amar. Si queremos comprender el valor de un segundo, deberíamos de preguntarle a una persona que ha quizás sobrevivido a un accidente. Y si queremos comprender el valor de las micras de segundo, deberíamos quizá preguntarle a alguien que acaba de perder un autobús, que acaba de perder una entrevista, que acaba de dejar de hacer algo importante por pequeños instantes en el tiempo. El tiempo tiene valor según la circunstancia que usted y yo atravesamos. Por ejemplo, si usted empieza a trabajar desde las 7 de la mañana, usted sufre cuando son 10 a las 7 y de repente, ¡ay, Dios mío! Ay, creo que me levanté muy temprano. 10 a las 7, Dios mío, y empieza una locura. Empieza a sentir el valor del tiempo. Pero probablemente usted y yo nos levantemos a las 10 de la mañana y de repente, las 8 de la mañana, tengo tiempo para seguir durmiendo. El valor del tiempo es dependiendo de la persona que está ejecutando una acción. No podemos en ningún momento generalizar el valor acerca del tiempo. Yo esta mañana quiero hablarle específicamente de la mayordomía del tiempo. Estamos hablando de la mayordomía del tiempo. Quiero quizá, para que podamos entrar en común acuerdo en este tema, hacerle unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted se ha sentido sobrecargado? Ya no soporta tantos compromisos en su vida. Se siente fatigado. ¿Cuántas veces usted siente que está tan ocupado, que tiene tantas cosas que hacer, pero ya no sabe cómo hacerlas? Porque el tiempo todo lo tiene usted ocupado. ¿Cuántas veces usted ha perdido tiempo por estar haciendo actividad tras actividad, tras actividad, tras actividad, y después de terminar se siente insatisfecho porque siente que no logró lo que tenía que lograr? Cuestiones como esas, hermano, son las que por un momento deben poner en nuestra mente esa pregunta: ¿qué estoy haciendo yo con la administración de mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo yo con la administración de mi tiempo? Quiero que por un instante, de todas las cosas que usted y yo hacemos, nos preguntáramos una pregunta más, valga la redundancia. ¿Habrá algo en su corazón que cuando usted reflexiona, usted dice: si yo tuviera tiempo para hacer esto, mi vida fuera mejor? ¿Será que en mi vida, en mi mente, en mi corazón hay algo que yo quisiera hacer, pero mi trabajo, mis compromisos, mis actividades no me lo permiten? ¿Habrá algo? Ay, sí, pastor, yo no quisiera estar casada. Santo, eso me haría más feliz. Sí, pastor, yo no quisiera estar casado. Eso me haría más feliz. ¿Qué cosas en algún momento pueden en nuestro corazón estar ahí? Como por ejemplo un estudio, como por ejemplo una visita, una plática, algo que usted tendría que retomar. ¿Qué cosa usted tiene en su corazón que la dejó de hacer y sabe que si la hace una vez más se sentiría mejor? ¿Habrá algo en su corazón? Pregúnteselo, por favor. Mi pregunta quizás en este momento sería: ¿cuál es la razón de por qué no hace esto? Habemos muchos que en algún momento de nuestra vida hemos dicho: yo quisiera tener más tiempo para buscar al Señor. Yo quisiera tener más tiempo para pasar en la casa del Señor. La pregunta sería en este momento: ¿por qué no lo ha hecho? Tengo 3 opciones. ¿Creemos que no es importante? ¿No deseamos hacerlo? ¿O en realidad no tenemos tiempo? Si usted eligió la tercera, este sermón es para usted.
Es probable que nosotros digamos, es que no hay tiempo, pastor. No puedo hacer más. No puedo hacer más. El día lunes, el maestro que nos está dando la clase me dio una muy buena lección. Él dijo, las personas que dicen que no tienen tiempo para hacer nada, en realidad no es eso. El problema es que no son organizados. Es cierto. No nos organizamos. Somos malos mayordomos de nuestro tiempo. Cuando usted y yo, hermanos, vemos Efesios, regrese conmigo por favor al capítulo 5, verso 16. Verso 16 nos dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como, ¿qué dice, iglesia? A ver, si me ayuda, ¿quién escribe la carta a Efesios? ¿Quién escribe la carta a Efesios? El apóstol Pablo. Probablemente fue escrito en Roma y fue aproximadamente por el año 60, 64 después de Cristo. Si usted y yo evaluamos el marco histórico de Efesios, podríamos quizás observar una carta que Pablo la escribe para resolver un problema que está afectando a la iglesia. Aquellos judíos que estaban recibiendo a Jesucristo como su Señor empezaron a sentirse exclusivos. Empezaron a sentirse como que si ellos eran lo más importante dentro de la revelación del mensaje de Jesucristo. Y estaban los gentiles con los que ellos no se querían relacionar. Probablemente algunas de las historias que tengamos aquí en la iglesia. Yo con aquel ni me veo. Yo con aquel ni nos saludamos. Los judíos estaban en algún momento quizá pensando que ellos eran todo. Y cuando nosotros vemos ese marco, podemos entender desde una perspectiva bien central de que Pablo, a través de esa carta, quería lograr que el problema de la división fuera resuelto. Retomando esa perspectiva, entiendo, iglesia, vea conmigo el capítulo 4, verso 3, de que la iglesia pierde mucha fuerza cuando reunidos no hacemos las cosas bien. Capítulo 4, verso 13, fíjese qué es lo que dice el apóstol Pablo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos pueden y tienen la plena certeza que nos podemos parecer a Cristo? ¿Por qué no lo logramos? Porque no aprovechamos el tiempo. No somos buenos mayordomos del tiempo. Todos le echamos culpa. Es que la vida es dura. Es que no. Muchas cosas son el producto de mis decisiones. Y el no dedicar tiempo a mis malas decisiones me lleva cada vez más abajo. Yo puedo tomar un rumbo distinto si me vuelvo un buen mayordomo de mi tiempo. Es probable, iglesia, de que usted y yo entendamos algunos aspectos importantes. Y cuando nosotros vemos, iglesia, la palabra que nos está, en este caso Efesios, transmitiendo, observo un consejo en el primer verso que leíamos. El Señor, a través del Pablo, Él dice y quizás solicita de su iglesia que nos volvamos diligentes. ¿Puede leerlo conmigo? En el verso 15 dice: mirad pues, ¿cómo dice? Con diligencia. La palabra diligencia en su original vendría a ser la palabra acribos. Y la palabra acribos me llama la atención y se lo quiero leer. La palabra acribos hace referencia a una acción después que se ha investigado cuidadosamente algo. Cuando está Pablo en el verso 15 hablando de la diligencia, él está tratando de decirle al pueblo: analicen, presten atención, sean sensibles a lo que está sucediendo. Pablo viene y quiere resolver el tema de la división, pero Pablo ocupa la palabra diligencia porque él sabe de que usted y yo no podemos ser gobernados por un hombre. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ejercitar la diligencia. ¿Y eso cómo lo logramos? Necesitamos volvernos sensibles.
Usted sabe que lo que está a la vista no necesita que alguien se lo ande comunicando. Pero a veces estamos viendo los conflictos y las situaciones y no queremos hacer nada al respecto. Le doy un pequeño ejemplo. A veces nosotros sabemos que no estamos bien espiritualmente, pero no tomamos acción sobre eso. Sabemos que nos hace falta en nuestra vida espiritual, pero no tomamos acción. Pastor, ¿cómo voy a tomar acción si yo salgo de mi casa a las 6 de la tarde, regreso a las 6 de la mañana, regreso a las 6 de la tarde, voy a hacer cena, ordeno aquí, ordeno allá, me acuesto a las 10? ¿Cómo yo voy a hacer algo por mi vida espiritual? Permítame de todo mi corazón decirle, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Cuando usted y yo vemos lo que el Señor habla en el siguiente verso, vaya conmigo por favor, y dice, aprovechando bien, ¿el qué, iglesia? El tiempo. Y la palabra que se ocupa en la palabra tiempo en este verso no es cronos. Cuando nosotros vemos la Biblia ocupará dos palabras para definir el tiempo. Una de ellas es cronos, la otra es kairos. Cuando nosotros hablamos del cronos, estamos hablando del tiempo que se mide con mi reloj. Yo puedo medir 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 3 horas, etcétera. Yo marco el tiempo. Tesalonicenses en una ocasión testifica de que no es necesario que se expongan los tiempos y las ocasiones. ¿Qué está diciendo en este caso el escritor? Está diciendo que no es necesario decir el cronos y el kairos. En algún momento, ¿de qué está hablándonos el verso 16? No está hablando del cronos, está hablando del kairos. Usted y yo, cuando vemos lo que el Señor nos está diciendo, note en una manera simple lo que está diciendo el texto. El texto nos dice, por favor sean sensibles a lo que a su alrededor está y caminen en el tiempo de Dios. Caminen en la voluntad de Dios. El Señor en una ocasión a través de Ageo exhortó al pueblo y le dijo al pueblo, con que para ustedes no es tiempo de reedificar la casa. Para ustedes, ¿de qué es este tiempo? Para ellos era importante que las casas estuvieran restauradas, estuvieran adornadas, estuvieran bien. Ellos querían ir a un lugar y tener un espacio donde pudieran sentirse cómodos. No es tan distante a nosotros. Nosotros trabajamos para lo nuestro, en nuestro cronos, pero el kairos muchas veces no nos interesa. No le prestamos atención y es ahí donde venimos a tener obstáculos en nuestra vida espiritual. Pastor, porque a veces siento que hay cosas que no me están resultando. Estamos caminando en nuestra vanidad, en la voluntad de nuestra mente, en lo que nosotros queremos. No contamos con el respaldo de Dios porque queremos que el Señor se ajuste a mi cronos. Señor, si yo puedo hacer un espacio en mi día para que tú puedas tomar ese momento, lo voy a hacer, pero si no, no. Yo digo que el Señor tuviera la potestad en ese momento de decirnos, mira hijo, el día de mañana voy a decidir si amanecer vivo o amanecer muerto. ¿Qué te parece, hijo mío? No, Señor, me entendiste mal. Yo dije que mañana voy a dedicar el día para ti. Y pensamos de que el kairos es algo de que en realidad no tiene intervención en nuestras vidas. No es así, no es así. Quiero que por un momento usted y yo empecemos a reflexionar sobre este detalle. Quizás, iglesia, para ir dándole un foco más entendible a este tema, necesito que comprendamos algo. ¿Cómo puedo yo volverme un buen mayordomo del tiempo? En primer lugar, necesito, iglesia, aprender de que para ser un buen mayordomo del tiempo, yo debo tener dominio propio. Yo debo tener dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Ya vamos a evaluar, iglesia, algo que quizás yo podría llamar como un cuadrante.
algo que lo dividimos en 4 partes, y es algo que hemos estado hablando con el equipo pastoral. Y yo les digo, necesitamos tomar decisiones. ¿Sobre qué? Muchas cosas son importantes en el desarrollo de lo que hacemos, pero muchas cosas no son necesarias, y tenemos que aprender a priorizar. Tenemos que aprender a priorizar. No podemos estar perdiendo el tiempo, y esto es increíble, a mí me impacta, porque en algún momento, iglesia, y es quizá la intención de esto, ¿de qué sirve que usted desarrolle 30 actividades en el día si al final del día usted no siente satisfacción de que ha hecho lo que se necesita hacer? Al final de mi día yo diría, siento en realidad que perdí todo este día. Usted puede en algún momento, iglesia, empezar a cuestionar, pero note algo, por favor. El dominio propio es una ayuda o es una fortaleza que viene a través del Espíritu Santo. El dominio propio, iglesia amada, tenemos que ejercitarlo también en nuestro tiempo. ¿Sabe, iglesia amada, que a veces el día domingo de culto, de adoración al Señor, de gloria, de exaltación, de benevolencia al Señor, usted y yo podemos estar como pensando, ¿voy a la iglesia o me voy a la playa? ¿Voy a la iglesia o me voy a la playa? ¿Y qué elegimos muchas veces? La playa. ¿Sí? Tenemos un día de semana, por ejemplo, el día viernes, que es un día interesante para las invitaciones. Y a veces está en nuestro corazón, voy a la iglesia, voy con mis amigos. Voy a la iglesia, voy con mis amigos. Necesitamos dominio propio, porque en algún momento usted y yo podríamos quizá determinar que también es importante que nos demos nuestro espacio. Pastor, no sea religioso, por favor, hay que también divertirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenga dominio propio, administre bien su tiempo. Los tiempos son malos, y usted y yo, créame, no estamos en la condición espiritual que se requiere para que estemos perdiendo más el tiempo. Ha escuchado quizás a través de radio, a través de televisión, a través de muchos medios, Cristo está a las puertas, pero a su corazón no le envía un anuncio de preparación. A su corazón no le envía un anuncio, iglesia, de que son las sazones que el Señor conoce, aquellas potestades que ni siquiera los ángeles conocen. En nuestro corazón no debería de existir exceso de confianza al respecto con este tema. Deberíamos de estarnos preparando y aprovechando bien el tiempo. Hermano, por ejemplo, el día viernes, ¿quiénes pueden venir? El día lunes de intercesión, ¿quiénes pueden venir? ¿Se recuerdan los 3 criterios que evaluábamos? No consideramos que es importante, no lo queremos hacer, o no tenemos tiempo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no venimos lunes de 6:30 a 8 a la intercesión? ¿Cuál es la razón? Pastor, es que yo no tengo cómo irme para mi casa de regreso. Vemos aquí cómo hacemos. Hermano Manuelito me dijo la vez pasada que estaba dispuesto. Vemos cómo hacemos para ese problema. Recuerdo que antes la gente caminaba para llegar a su iglesia. La gente caminaba para llegar al lugar donde querían adorar al Señor. Y esto es lo interesante, porque cuando hablamos, iglesia, de dominio propio, no estamos hablando solo de manera general, sino que quiero puntualizar también. ¿Sabe que cuando estamos en el templo, usted y yo a veces perdemos el tiempo? Perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Cuando estamos, por ejemplo, en el tiempo de la alabanza y de la adoración, ¿de qué es ese tiempo? ¿Acaso no es de alabanza y de adoración, iglesia? Cuando estamos con respecto a la palabra, no es para prestar atención a la palabra, pero a veces, ¿qué estamos haciendo? Nuestra mente está en otro lugar, nuestro corazón está en otro lugar. Estamos aquí en cuerpo, pero nuestra mente anda divagando en otro lugar. No estamos aprovechando el tiempo. Salimos de la iglesia y decimos que no entendemos por qué nuestra vida no está tomando fuerza y ánimo.
¿No será que no estamos siendo buenos mayordomos del tiempo? ¿Cuánto tiempo estamos en la iglesia? Cuando estamos en la casa del Señor, no podemos disfrutar el Kairos del Señor, que el Espíritu Santo ha preparado la mesa para que usted y yo vengamos, nos sentemos y podamos disfrutar del banquete que Él tiene. ¿Acaso el Señor no hace eso, iglesia? Pero ¿por qué cuando salimos de esta casa nos vamos con hambre? ¿Por qué nos vamos con hambre? ¿Por qué nos vamos con hambre? Pastor, es que el tiempo, no. Debemos entender que ser buenos mayordomos del tiempo es cuestión de dominio propio en primer lugar. Se lo voy a comprobar. Usted no me puede decir, iglesia, de que no tiene tiempo para venir a la iglesia, para leer la palabra, para tener tiempos devocionales con el Señor. Si usted, por ejemplo, durante su semana tiene la capacidad de pasar hasta 4 horas frente a la computadora, ¿por qué no viene a la iglesia? Ay, no tengo tiempo, pastor. Viera todo lo que hago. No, hoy estamos delante del Señor. Hoy estamos delante del Señor. Que nos desnude, que nos desnude. ¿A quién le beneficia que seamos buenos mayordomos del tiempo? A usted, a mí. Usted crece, usted madura, usted avanza, discierne el Kairos de Dios, sabe cuándo obrar, cuándo avanzar, cuándo detenerse. Conoce lo que Dios quiere hacer, sabe la intención del corazón de Dios. Pero cuando caminamos en nuestro crono y no tenemos dominio propio, entonces hacemos de todo, pero delante del Señor quizás al final no hicimos nada. No podemos seguir en ese estilo. Necesitamos volvernos personas que si hacen una acción, la hacen bien y agradan al Señor. Y agradan al Señor. Cuando vemos eso, iglesia, no podemos decir que no tenemos tiempo. Si arreglándonos las uñas nos tardamos 3 horas para ponernos una rayita aquí, una rayita allá, aquí. Si es que ahora hasta fotos hacen en las uñas, ya sabía. Increíble, ¿sí? ¿Por qué no vino a servir, hermano? No tengo tiempo, hermano. Y sin querer darme cuenta, me di cuenta, porque no quería darme cuenta, sino porque me contaron, de que el día anterior había estado 4 horas en el salón. ¿Me doy a explicar? ¿Sabe algo? Los que son padres le están haciendo un daño a sus hijos. Porque para todas las vanidades hay tiempo, menos para la casa del Señor. Y después vamos a venir a consejería. Pastor, yo no sé qué hacer con mi joven, con mi hijo. Mujeres Victoriosas hasta compartió ese tema. Y sentimos de que es demasiado difícil. No es difícil. La mala mayordomía de nuestras vidas ha afectado a nuestros hijos. Tú tenés que amar al Señor. Tú no lo amas, papá. Tú no lo amas, mamá. Pero es que al Señor no se le busca solo en la iglesia. ¡Ah, qué teólogo más grande! Yo creo que delante del Señor estamos mal con esa actitud. Estamos mal delante del Señor. Porque necesitamos, iglesia, aprender a diferenciar aspectos como eso. No podemos, iglesia amada, estar confiados, porque ahí, iglesia, es donde viene quizás nuestras dificultades. Y es donde a veces en realidad necesitamos, iglesia, sinceridad. Sinceridad. Muchas veces no estamos haciendo la obra del Señor, no porque no tengamos tiempo. Esa es la excusa que mejor se ajusta a lo que la otra persona está preguntando. Pero no es eso. El problema está aquí. El problema está aquí. No estoy siendo buen mayordomo del tiempo. Número 2, ¿cómo me vuelvo un buen mayordomo del tiempo? Efesios me dice que aproveche bien el tiempo. Que para eso necesito ser diligente. Y al ser diligente, hermano amado, una vez más se lo recuerdo. Un diligente es una persona que con interés está analizando su entorno. Está reflexionando. Está intentando tomar una buena acción.
En segundo lugar, yo puedo volverme un buen mayordomo cuando entiendo este principio. Yo no soy dueño de mi tiempo. ¿Qué? ¿Usted no es dueño de su tiempo? ¿Por qué dice eso, pastor? Lastimosamente ese criterio es el que nos hace sentir que nosotros tenemos la potestad de hacer y deshacer como se nos antoje. ¿Sabe por qué un día serán juzgados los hombres? Por sus obras. Por sus obras. Por sus obras. ¿Y qué obras hicieron? Todas las obras que no estaban dentro del propósito de Dios. Claro, la primera es incluyendo el rechazo a Jesucristo. No estoy condenándole tampoco. Pero en algún momento necesito que comprendamos que el tiempo no nos pertenece. ¿Sabe de que cuando le decimos al Señor, Padre, perdóname porque no tengo tiempo para ir a la iglesia? ¿Sabe que es un tanto ofensivo? Es un tanto ofensivo. Es como que su padre todos los días le dé $1 a usted y de repente vayan en el bus y se le olvidó echar una cora. Y a usted le pide, hijo, ¿puedes darme una cora? No. Pero hijo, necesito para el bus. No, pero es que es mío. ¿Verdad que es un tanto grosero? A veces delante del Señor le decimos, el Señor nos ha dado la vida. ¿Cuántos días nos ha regalado ya el Señor? ¿No ha sido maravilloso? ¿No ha sido amoroso? ¿No ha sido un Señor que nos ha dado muchas bendiciones? Y a veces Él lo que está tocando en la puerta de nuestro corazón es, hijo, congrégate 3 veces a la semana por lo menos. Hijo, dedica unos 15 minutos para leer mi palabra y para orar antes de acostarte. Hijo, ora antes de cada alimento. Hijo, ora antes de salir de tu casa. ¿Acaso el Señor nos arruina la vida dándonos esa instrucción? Y note que muchas veces, iglesia, cuando nosotros tomamos la potestad del tiempo, pareciera que Dios es un mendigo de tiempo. Hay una historia que en algún momento me impactó. Cuentan de una familia, de que en una ocasión tenía un padre muy responsable. Dedicaba su vida al trabajo fuerte para darle a su familia lo que su familia necesitaba, y eso está bien. Recuerdo que cuando yo escuché esta historia hizo un golpe muy fuerte en mi corazón. Este hombre tenía una hija de aproximadamente unos 5 años, muy inocente la niña. Y esta niña le pedía al papá siempre tiempo para jugar, pero el papá, como un papá ocupado, él le decía, hija, cuando regrese, hija, en otro momento, hija, estoy cansado, hija. Y siempre había una justificación. Dice de que aquella niña empezó a ahorrar. Empezó a ahorrar. Dice que cuando ahorró cierta cantidad de dinero, se acercó a su papá y le dijo, papá, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto te paga tu jefe por la hora de tu trabajo? Y el papá le respondió, hija, me pagan aproximadamente $15 por cada hora. Dicen que la hija fue a sacar aquel lugar, aquella cosita donde guardaba las monedas y todo lo que ahorraba, y empezó a contar. Puede imaginarse a aquella niña contando las moneditas, contando, y le dijo, papá, ¿me puedes vender 1 hora, 15 minutos de tu tiempo? Te los voy a pagar. Qué increíble. ¿Tendríamos que llegar a ese punto para detenernos en la manera que estamos en la vida? Creo que no. Recuerdo que en una ocasión escuché de un padre decir lo siguiente: una vez va a cumplir 15 años mi hijo, una vez va a salir de kinder. Bueno, algunos pasan como 4 veces en kinder, 4 o 5 veces, es parte, ¿verdad?, de la rutina. Pero me encantó saber de que muchas veces nos hace falta conciencia de que el tiempo, hermano, no es nosotros. Cierro ese detalle con la siguiente reflexión. Es probable, iglesia, de que usted y yo tengamos muchas razones para decir que no tenemos tiempo. Vaya conmigo por favor a Eclesiastés 3. Eclesiastés capítulo 3.
Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3. ¿Lo tiene, iglesia? Capítulo 3, capítulo 3. Capítulo 3. Verso 1 dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando usted y yo no caminamos en el kairos de Dios, una vez más quiero quizá que su corazón entienda de que por esa razón tenemos aquella sensación de que estamos en el mismo lugar siempre. He escuchado matrimonios que de repente nos dicen: pastor, van 5 años y sentimos que no vemos la de nosotros. Al empezar a hacer algunas preguntas y llegar a conclusiones, el problema no es lo que Dios no hace. El problema es lo que ellos no hacen. Muchas veces, al sentirnos dueños del tiempo, iglesia, vamos a querer lanzar la problemática de nuestros fracasos a lo que Dios nos responde. Por favor, iglesia, no es eso. No es eso. Es simplemente que en nuestras vidas no tenemos una buena mayordomía. Si usted y yo, iglesia, seguimos en ese detalle, las horas pasarán. Seguiremos sintiendo un profundo dolor de que el tiempo va avanzando y no sentimos llegar al lugar correcto. No sentimos alcanzar las metas. No sentimos que vayamos llegando al punto en donde queremos llegar. Mientras no tengamos en cuenta que el dueño del tiempo no somos nosotros, esa sensación siempre va a estar. Hay personas que tienen el valor de decir: yo hago con mi vida lo que yo quiero. Recuerdo que la primera intervención que tuvimos de mayordomía decía de que un buen mayordomo necesita reconocer que Jesús es el Señor de su vida y que Jesús es el dueño de todo lo que existe. Y de todo corazón quiero decirle algo, iglesia: usted sobre la faz de la tierra no es dueño de nada. De nada. ¿Me está escuchando? Usted no es dueño de nada. Quite sus manos de donde las tiene y permítale al Espíritu Santo que le conduzca, porque nuestra vida ha perdido sentido desde que nosotros la gobernamos. Desde que nosotros decimos: esto sí lo hago, esto no, esto sí, esto no. En tercer lugar, comentando eso, necesito que entendamos de que no podemos ser buenos mayordomos del tiempo si no tenemos una entrega total al Señor. No podemos ser buenos mayordomos. Algunos podemos decir, y esto me encantó, de que el tiempo que le dedicamos a Dios es aquel que tienen que ver con las actividades de la iglesia. Pero ¿no deberíamos de corregirnos? Usted y yo podemos decir: yo trabajo para ganar dinero. Usted debería de trabajar para Dios también. Yo ocupo tiempo personal para mi realización. ¿No debería de ocupar ese tiempo para Dios también? ¿Acaso no la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo, iglesia? ¿Acaso usted y yo no podemos estar en el trabajo, estar en el lugar donde estamos y ser buenos mayordomos de nuestro tiempo? ¿Acaso no podemos estar en el tiempo de nuestro ocio, de nuestro descanso, aprovechando bien el tiempo y dándole gracias al Señor por lo que Él es? Claro que sí. ¿Saben que esa razón es por la que no diezmamos también? Yo trabajo para mí. Y a veces ese orgullo nos mete en la tacañería. Así se dice, tacañería. Pensamos que es nuestro esfuerzo. No. Yo le he dicho a algunas personas que voy a orar para que el Señor les quite el trabajo. Sí. ¿Por qué, pastor? Desde que el Señor los bendijo, ya no tienen tiempo para el Señor. Yo no quiero de esas bendiciones. ¿Será de que Dios me bendice para que me aleje de Él? No lo creo. No lo creo.
Entonces, pastor, ¿cómo hacemos? Si yo necesito, iglesia amada, tener como meta la entrega total, necesito entender de que usted y yo, a pesar de las dificultades en nuestro tiempo, el Señor debe ocupar el primer lugar, iglesia. El primer lugar. Usted y yo no estamos aquí para agradar a alguien, estamos para agradar al Señor. Cuando usted y yo así caminamos, iglesia, todo es mejor. No se olvide, iglesia, que el objetivo no es solamente balancear, sino darle al Señor todo. Darle al Señor todo. Dele al Señor toda su vida. Dígale al Señor: dispón sobre mi tiempo, haz lo que tú quieras. Iglesia, ¿cuántos quieren hacer eso? Señor, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Usted cree que el Señor le va a dejar aguantar hambre? No estoy diciendo que nos dediquemos a tiempo completo. Necesitamos ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Quiero de todo corazón, iglesia, que en su vida analice sobre 4 criterios que se los digo rápido. El primero: hay actividades que en nuestra vida son urgentes y son importantes. Las dos cosas, urgentes y también importantes. Hay en nuestra vida cosas o actividades que no son urgentes, pero sí son importantes. También en nuestra vida hay cosas urgentes, pero no importantes. Y también en nuestra vida hay cosas que no son urgentes y tampoco son importantes. Cuando nosotros vemos esto, la intención es de que aprendamos a usar bien el tiempo. Y tenemos problemas en el segundo detalle. Usted y yo muchas veces estamos haciendo cosas que sí son importantes, pero no son urgentes. Le doy un detalle. Usted podría decirme de que estamos realizando actividades varias en nuestro día a día, pero no venimos a la iglesia. Usted está haciendo cosas que en realidad son importantes, pero no son urgentes. Es probable que muchas de las cosas que usted quiera resolver en su día tengan que ver con la mala vida espiritual que tengamos. Pero nosotros queremos primero atender el problema con Manuelito, pero yo estoy mal espiritual y no me he dado cuenta que por eso yo tuve problemas con él. Y estoy perdiendo tiempo en cosas que no son urgentes. Lo urgente desde la perspectiva eclesiástica es que tengamos un nuevo despertar en el Espíritu de Dios. Es que podamos despertar, que cuando vengamos a la iglesia sea un lugar donde nos llenemos de la gloria de Dios. Pero a veces nos emociona más estar frente al televisor, ¿verdad? Y cuando estamos en la iglesia no ocupamos bien el tiempo. Pastor, ¿por qué yo siento que no crezco? Porque no estamos siendo buenos mayordomos. ¿Cómo logramos superar esa situación? Necesitamos, iglesia, saber que en medio de nuestra vida, en realidad, la parte de estar haciendo cosas solo importantes nos ha desgastado. Le decía al hermano Giovanni hace unos días, trabajando en las flores, hay muchas cosas que él está desarrollando allá. Todas son importantes, todas son importantes, pero muchas de las que está haciendo no son necesarias. El problema es de que se está desgastando. Va a llegar un momento en donde él va a querer tirar la toalla. Y a veces vienen aquellas quejas: Señor, yo te he servido, te he dado todo. Hay cosas, iglesia amada, que necesitamos aprender a priorizar. Y si usted y yo como hijos de Dios hoy hiciéramos una priorización de problemas en nuestra vida, el primero que pondríamos en esa dinámica es que nuestra vida espiritual no está en las condiciones que Dios quiere que esté. Y a eso el Señor le pondría urgente. Hijo, esto hay que trabajar. A esto hay que dedicarle tiempo. En esto hay que ocuparse. Sé diligente. Aprovecha bien el tiempo. Los días son malos. Cuidemos la salvación tan grande que se nos ha entregado. Y dejemos de quejarnos de que no tenemos tiempo, hermanos, por favor. Porque tiempo lo tenemos si nos organizamos. Y es ahí donde nuestro corazón debe de enfocarse. Iglesia amada, sea diligente.
camina en el kairos de Dios. Por favor, dejemos que el Señor dirija nuestras vidas. Dejemos que el Señor conduzca nuestros tiempos y nuestras vidas serán diferentes. Cuando usted esté en medio de aquel pleito, el Señor quizás le dirá: busca mi presencia. Cuando usted recibe una mala noticia, el Señor le dirá: arrodíllate, cree en mi palabra, yo estoy al frente tuyo. Y el Señor hará, obrará con poder. Pero si no dejamos de tomar el control de nuestras vidas, seguiremos en el mismo carrusel, como lo hemos hecho hasta ahorita quizás. ¿Cuántos quieren recuperar el tiempo que hemos perdido en la búsqueda de Dios? ¿Está usted seguro, iglesia? Necesitamos recuperar el tiempo. A manera, iglesia, de consejo, esta mañana haga con el Señor un pacto y dígale al Señor: Señor, quiero ser radical en la mayordomía de mi tiempo. Le doy un testimonio. A partir del próximo mes, con el equipo pastoral, tomamos una decisión. Y les decíamos: muchas veces necesitamos hacer aquí, necesitamos hacer allá, necesitamos hacer esto y lo otro. Leyendo un libro que me regaló el maestro del instituto, encontré algo que muchas veces sabemos pastores y ministros, que pensamos que somos buenos pastores solamente si andamos recogiendo la basura de la iglesia. Y es probable que sea una acción importante. Pero ¿de qué sirve si yo recojo toda la basura de la iglesia y no tengo tiempo para leer la palabra? Lo importante sustituye lo urgente. Decíamos de que a partir de diciembre necesitamos iniciar un ejercicio de 4 meses para leer toda la Biblia. Toda la Biblia. Yo les decía a ellos: no es posible que estemos pasando a este púlpito y digamos: hermanos, así como en uno de los versículos que dice la Biblia, ahí está escrito. No. A los pastores le aplauden que hacen todo, pero no conocen la Biblia. No conocen la Biblia. Esto me impactó. ¿Cuál es el problema? Hermanos, yo paso ocupado, yo hago muchas cosas. No, no es el problema. Hay una mala mayordomía del tiempo. Y mientras no se resuelva, no vamos a tener resultados. Entonces al final todos necesitaríamos entrar en un proceso. Diferenciemos lo urgente de lo importante, porque entonces nos daremos cuenta que hay muchas cosas que podemos resolver, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Pídale al Espíritu Santo que le dé fuerzas para reconocer aquellas cosas en las que no estamos siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo. Usted y yo hemos dejado incluso hasta de servir porque no tenemos tiempo. Habemos mucho liderazgo que ni siquiera estamos viniendo a la iglesia. Pero mis palabras no intentan ser señalativas, sino que podamos desarrollar en nuestro corazón una reflexión de la administración de nuestro tiempo. Claro está, iglesia, cuando usted y yo tenemos situaciones que no dependen de nosotros. Dios conoce el corazón. Por eso, una vez más, encárguese de agradar a Dios con la buena mayordomía de su tiempo. No busque agradar nunca a un hombre en primer lugar. Por favor, reconozca de que el dueño del tiempo no es usted, no soy yo. Y digámosle al Señor: Señor, perdóname. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.